Radio Altajay. La Jungla Radio. Nos gusta estar cerca de ti. Bienvenidos, este es su programa Encuentro con Dios, un devocional en la radio. Una semana más, con mucha pasión, con ganas de volvernos a encontrar con nuestro Dios, de tener ese tiempo devocional con el Señor. Eso es Encuentro con Dios, un devocional en la radio, un tiempo precioso donde cada uno de nosotros dedicamos ese tiempo para no solamente buscar a Dios, sino dejarnos encontrar por nuestro Dios, porque Él es el que nos busca, y en ese encuentro con nuestro Señor rendirnos ante su sabiduría, ante sus cuidados amorosos y ante lo mejor que Él desea para cada ser humano, salvarlo y llevarlo a vivir con Él. Es un momento, por lo tanto, entonces, de intimidad con el Padre Celestial a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, porque el Dios es uno solo, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es Encuentro con Dios. Bienvenidos. Y como el lema de esta radio, porque Encuentro con Dios lo hacemos todos los martes a ese inicio, muy temprano te buscaré, Señor. Desde las 0 horas del día martes hasta la 1 de la madrugada se emite en directo y luego tú lo puedes escuchar en el tiempo que más te apetezca. Pero sabemos que hay muchos oyentes que a esa hora nos sintonizan, porque algunos, como lo sabemos, estarán trabajando, otros tantos están en otros países y en ese momento, pues para lo que nosotros aquí en Lanzarote son las 12 de la noche, en Colombia pueden ser las 6 de la tarde, en Ecuador, en Uruguay, y qué te digo yo, pero también los de aquí de Lanzarote, porque este programa se transmite por Radio Altajay, la frecuencia 95.9 FM, y a través de radio online. Cuando decimos que en Colombia nos pueden estar escuchando, es porque esta radio se puede sintonizar en directo las 24 horas del día a través de la radio online www.radioaltajay.com allí, y también en las aplicaciones. Y también este programa lo puedes escuchar entonces en los podcasts, pero te invitamos a que lo disfrutes así en la hora exacta. Un tiempo muy especial, y como lo decía, con ese lema de esta radio, tan cerca de ti. Así es, Radio Altajay, la Jungla Radio, muy cerca de ti. Y eso es lo que también el Señor quiere decirnos a nosotros. Por lo tanto, queremos empezar con esa oración. Hoy vamos a hablar y a seguir hablando de un tema que nos compete en los tiempos actuales, sobre los problemas emocionales, las enfermedades mentales, la depresión, el estrés, la ansiedad, la angustia y un sinnúmero de situaciones que afectan nuestro ser, afectan nuestra alma, afectan nuestro cuerpo, nuestros pensamientos. Pero hay solución para todo ello. Y la primera solución que proponemos a través de este devocional Encuentro con Dios es: descansa en el Señor, en su palabra. Él tiene mucho que hablarnos. Mi corazón quiere descansar en ti, oh Señor, y la ansiedad se va de mí cuando yo estoy contigo. Y cuando yo estoy contigo, Señor, tan cerca me siento de ti, y te siento tan cerca que no tengo temor, porque tú me llenas de tu amor. Tan cerca de ti me siento y no tengo temor, porque tú me llenas de tu amor. Qué bonita oración para compartirla con los oyentes de Radio Altajay, para entregársela en adoración al Señor, porque Encuentro con Dios es un devocional donde tú le adoras por medio de lo que tú eres. Es decir, vengo a ti para hablarte porque yo sé que tú me escuchas. Y al hablarte, yo sé que tú me hablas. Y la palabra dice que
La Biblia es la palabra de Dios, la forma en que Dios nos habla. Pero también nos habla a través de todas las manifestaciones sobrenaturales. Si tú contemplas el cielo, el azul, o aún la lluvia, o cualquier estación en que te encuentres en el año, Dios habla. Dios habla también por medio de la naturaleza. Los mismos animales, estoy hablando, no que un perro me vaya a hablar o que un león me vaya a hablar, pero es, por ejemplo, cuando tú ves a un cachorro entregarse a su padre león o a su madre leona o a una manada o a una oveja con sus rebaños, el pastor, la paz, el viento, todo ello tiene un lenguaje muy significativo. Dios habla por medio de la creación, pero habla directamente por medio de su palabra. Y por eso entonces queremos empezar con la oración y una oración cantada al Señor. Vamos a escuchar de la agrupación Forgiven, adoradores en el Señor, en este programa, esta canción que tiene de título Tan cerca de ti. Porque si declaramos por medio de la oración, mi corazón descansa en ti y la ansiedad se va de mí, pues ahí vamos encontrando el camino sobre el tema que queremos abordar en esta noche y en estas semanas, la ansiedad y el estrés. Escuchamos esta oración, entramos luego en la lectura de la Biblia y en la lectura del libro que hemos propuesto. Primero la Biblia y segundo el libro, Psicología para la Vida Diaria, de la doctora Esther Martínez, psicóloga cristiana evangélica. Este programa Encuentro con Dios es un programa especial donde hablaremos de Cristo, solo de Cristo, y Él nos hablará a nosotros. Y también te puede hablar a ti, aun cuando no seas de Él, porque Él quiere ser tu amigo. Adoramos al Señor. Siento
tan cerca de ti porque Él quiere ser tu amigo. Encuentro con Dios, devocional en la radio, en Radio Altajay, radioaltajay.com, radio para el mundo. Radio Altajay, que produce este programa en dedicación a nuestro Dios, a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Jesús te ama, Él quiere ser tu amigo. Y mayormente en el problema del estrés, de la ansiedad, Él quiere ser tu amigo para darte paz. Pero hablando de esta problemática y de esta situación que se convierte incluso en la cotidianidad de nuestras vidas, porque vivimos en un mundo veloz, dinámico, pero tan dinámico que nos supera. Es decir, un mundo estresante, un mundo que nos produce ansiedad por toda la problemática que hay. Y también como hay buenos amigos, y el mejor amigo es Jesús, pero también hay amigos tóxicos que pueden empeorar tu situación. Y queremos, la primera parte en este programa, tener una reflexión bíblica al leer las Escrituras sobre una situación de amigos tóxicos, pero así mismo amigos bálsamos, es decir, que traen un bálsamo para tu vida. En la segunda carta de Timoteo en la Biblia, que es una de las cartas que está en el Nuevo Testamento, encontramos a un hombre que ayudó mucho al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue ese ministro, ese apóstol para lo que se llama el mundo gentil, que luego a través de todas las generaciones empezó a creer en Cristo, a aceptar a Cristo. Y de allí, en el fundamento de los apóstoles, nace lo que se llama el pueblo de Dios del nuevo pacto, es decir, la iglesia del Señor Jesucristo. Y en este pasaje se nos relata cómo en una situación también estos hombres de Dios, sufriendo estrés, ansiedades, siendo perseguidos, sintiendo aflicciones, incluso traiciones, o también barreras y enfrentamientos. Y el Señor también puso hombres que contrarrestaban a estas personas tóxicas. Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, en los versículos del 15 al 18, dice así la palabra del Señor, la quiero leer. Está escribiendo el apóstol Pablo. Él tenía una gran obra, se llamaba la misión de llevar el evangelio para todo el mundo, a todas las naciones. Y de verdad que lo hizo, porque toda Europa, después Europa viajando a América, viajó con este legado que dejó el apóstol Pablo en sus inicios. Llevó el evangelio más allá de las fronteras de Palestina, de la Judea, del Israel, y casi que, entre comillas, conquistó todo el corazón de Europa en lo que en esos tiempos era el Imperio Romano, ¿no? Y dice así la palabra del Señor, escribiéndole a él, a su joven discípulo y pastor, muy joven, el pastor Timoteo. Dice, ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, entre ellos Figelo y Hermógenes, es decir, personas tóxicas, es decir, que lo abandonaron, que lo traicionaron, incluso que luego lo atacaron. Versículo 16 dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Aquí está, este es el amigo bálsamo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, él me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, y tú lo sabes mejor. Aquí entonces podemos encontrar una situación que, como también lo venimos contando en el libro Psicología para la Vida Diaria de la doctora Esther Martínez, todos podemos pasar por momentos difíciles. Y Pablo estaba allí encontrando una situación muy difícil y sentir incluso que el estrés, la ansiedad o ambas nos atan con sus síntomas y nos parten el alma, ¿vale? Pero también veremos en otros capítulos de este libro que una fuente de depresiones que nos lleva a la ansiedad y a la depresión son las personas tóxicas. Y Pablo gozaba de unos cuantos que al principio habían sido amigos
habían sido incluso compañeros de ministerio. Y vemos aquí en este pasaje de Segunda de Timoteo cómo él había experimentado el dolor que esas personas podían producirle, que es lo que vemos allí en el versículo 15. Pero Pablo también tuvo unos amigos fieles. Entonces, este es el mensaje que queremos dar con la reflexión bíblica en esta mañana. El Señor ora y oraremos para que el Señor nos provea de amigos bálsamos, amigos fieles, amigos que nos conforten, como el ejemplo de Onesíforo. Amigos fieles que fueron fuente de ánimo para el apóstol Pablo y un ejemplo para Timoteo, y que para nuestra aplicación en nuestra vida diaria también serán esos amigos que Dios proveerá para que sean una fuente de ánimo para nosotros y un ejemplo para nuestras jóvenes generaciones. Podemos preguntarnos, ¿y qué de nosotros? ¿En qué grupo estamos? Vale, yo demando, entre comillas, que pueda estar rodeado de buenos amigos y que Dios me libre de las personas tóxicas o de los amigos, entre comillas, tóxicos, pero que llegarán, los tendrás. En los sitios de trabajo hay muchas rivalidades y se levantan enemigos, personas tóxicas, amigos que se dicen ser amigos y luego son amigos tóxicos que se convierten en enemigos y que te generan una problemática, un estrés, una ansiedad. Pero en la pregunta hacia nosotros, ¿cómo nos consideran los que están cerca de nosotros? ¿En qué grupo estamos? ¿Cómo nos consideran ellos? ¿Como personas tóxicas o como personas bálsamo? Es decir, como personas medicina. ¿Podemos ser fuente de medicina para ciertas personas? ¿Pueden encontrar en nosotros que nuestro abrazo, nuestra sonrisa y en lo que podamos ayudarle puedan encontrar ayuda? Ahí está el interrogante, ahí está el desafío y ahí está la propuesta. En Dios encontramos ayuda. Él no se negó. De tal manera amó Dios al mundo, dice el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en el Señor Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es amor y eso es lo que un verdadero amigo da a un amigo, verdadero amor. Pero en Jesús encontramos el amor perfecto, ¿vale? Aunque vemos en su carta a los Filipenses también, hablando ya de otra carta, que Pablo en las cárceles de Roma, esto para mirar un poquito el contexto de la reflexión bíblica que estamos hablando, él tomó una decisión y también debe ser para nosotros esa fuente de aliciente bíblicamente cómo nosotros podemos vivir, es decir, nuestra actitud a pesar de los problemas y a pesar de los pesares y pase lo que pase. La decisión que tomó Pablo en medio de la persecución, en medio de estar prisionero en las cárceles de Roma, fue, como encontramos en la carta a Filipenses, en el capítulo 4, versículo 4, de regocijarse en el Señor siempre, pase lo que pase. Él también nos muestra cómo se combinaban en su vida los dos sentimientos a la vez, el dolor y el gozo. Pero Pablo, por decisión propia, no moraba en el territorio del negativismo, aunque tenía motivos, sino que decidió apoyarse en los amigos medicina. Y ese es el caso de Onesíforo. Onesíforo, ¿vale? Lo pronuncio bien. Onesíforo, ¿vale? Hay que pronunciarlo bien. Así está en la Biblia, ¿vale? Sí, buen amigo, buen hermano, fiel, leal. Ayudó a Pablo, lo confortó, lo levantó. Necesitamos, es como un buen samaritano, ¿vale? Pero aquí no es samaritano, es nuestro hermano en la fe. Podemos encontrar muchos buenos samaritanos. El samaritano es aquel que no es de la familia de la fe, pero que es tan bueno y muestra tanta misericordia que a veces nos da ejemplo y nos avergüenza, en el sentido de que los cristianos deberíamos superar la actitud del buen samaritano. Y en el caso de Onesíforo, pues él fue un amigo medicina. Y fue un amigo medicina para el equilibrio y el gozo en la vida de Pablo. Y vaya que lo necesitaba el apóstol Pablo en ese caminar, en esa campaña, en esa misión tan amplia, extensa y de mucho tiempo
y de entregar su vida totalmente al servicio para la causa de nuestro Dios. Pablo, en este texto leído, en el texto que les estoy compartiendo en esta primera parte del programa, desea la bendición sobre la casa de Onesíforo, porque este hombre había hecho 4 cosas que habían redundado en que el apóstol pudiera estar de buen ánimo. Y esto es lo que nosotros también debemos pedir en oración a nuestro Dios para que provea hacia nosotros, hermanos, medicina, o amigos, bálsamo. Versículo 16. Muchas veces me confortó, dice así la Reina Valera, que es la Biblia que tengo yo y que estamos leyendo. Literalmente el texto dice, muchas veces me refrigeró, reforzó o me tonificó. Otra manera de expresarlo sería, me ha hecho respirar más fácilmente. Onesíforo hizo todo lo posible para que en medio de circunstancias tan estresantes en las que vivía el apóstol Pablo, pudiera encontrar en aquel hijo de consolación, refrigerio y fuerzas, como su mejor amigo Bernabé. Así, Onesíforo era un tipo de Bernabé para el momento específico. ¿Cuál puede ser el Bernabé o el Onesíforo para el momento específico de tu vida? Pídeselo a Dios. Él te lo dará. Y los encuentras, porque aun cuando no pueden ser muchos, sí que los hay. Y esos que hay hacen la labor de muchos. También podemos notar que no se produjo esa circunstancia en una única y aislada ocasión, sino que Onesíforo lo confortó con frecuencia, porque el versículo dice muchas veces. Cuando leemos la Biblia, detengámonos y pensemos en el significado de las palabras, en el accionar de las palabras, en la intención de las palabras, en el propósito de las palabras y en lo que Dios está queriendo y deseando en bendición hacia nuestras vidas. Otras personas, especialmente los líderes, han visto y preguntamos, ¿han visto en ti una actitud semejante de perseverar en practicar el cuidado sincero de los que están pasando por momentos difíciles? Y ser Onesíforo o ser Bernabé no solamente es una tarea única y exclusiva que tenga que hacer un sacerdote o un pastor, sino que la tienen que hacer todos los creyentes. Nos compete a todos ayudarnos los unos a los otros. Y no tiene que hacerlo más sobrecargado un pastor. Es verdad que tiene mucha responsabilidad en hacerlo, pero es labor de todos. No sabes cuánto puede tonificar el alma de una persona angustiada por el estrés, la ansiedad o los problemas emocionales, cuando encuentra de ti una verdadera sonrisa que le refresca el alma, o un abrazo de sinceridad para levantar tu estado de ánimo. Muchísimas cosas podemos hacer. Incluso dice ahí el verso 16 en la segunda cosa que redundó para que el apóstol Pablo pudiera estar en buen ánimo, que no se avergonzó de sus cadenas, versículo 16. Este verbo avergonzarse aparece varias veces en este capítulo y ahora le explica a Timoteo cómo Onesíforo cumplió lo que Pablo pedía en el versículo 8, al leer todo el pasaje que les estoy leyendo. La decidida actitud de este hombre de acompañar a Pablo ayudó a crear un ambiente en el que no cabía el miedo a estar solo. Miren lo importante de ser amigo o hermano en la fe, medicina, bálsamo. Hubo presiones por parte de otros, lo veíamos allí. Estos 2 hombres, Fígelo y Hermógenes. Y en esas presiones, pues Onesíforo le ayudó a mantener el equilibrio entre el dolor y el gozo que esta situación le provocaba al apóstol Pablo. La palabra en cadenas que vemos allí en el griego, porque hoy les digo que la Biblia fue escrita en 2 idiomas principales. En el Antiguo Testamento en el idioma del pueblo hebreo, en hebreo antiguo. Y en el Nuevo Testamento en el idioma universal del tiempo del Señor Jesús, el Imperio Romano. Era el griego, ¿vale? Era como si el inglés del tiempo del imperio, ¿no?
el griego para los tiempos del Imperio Romano. Entonces la palabra cadenas en griego está en singular, lo que da a entender que Onesíforo no se avergonzó de toda la situación deplorable del prisionero. Hubo una identificación total con él, y así debería ser nuestra actitud con los que sufren y también con nuestros hermanos de la iglesia, incluso la iglesia que sufre y que es perseguida en otro contexto. Amigos que nos dan la paz, pero quien nos da la verdadera paz es nuestro Señor Jesucristo. De Jaime Murrell, vamos ahora a un tiempo de adoración y de alabanza, a escuchar este tema y adorar a nuestro Señor con una oración y una petición. Necesitamos la paz en esta vida tan estresante y de ansiedad. Te pido la paz. Así habla esta canción de Jaime Murrell. Adoramos al Señor en encuentro con Dios. Sí, Señor. Todo nuestro amor es para ti, Padre. Te exaltamos, Señor. Te bendecimos, Dios. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad con Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Oh, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Si Dios
Si Dios, danos paz, Señor. Si Dios, por mi ciudad, ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no a ti, Señor. Danos paz, Señor. Sana nuestra tierra, Dios. Por mi ciudad, ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Solo a ti, Señor. Encuentro con Dios, un devocional precioso en la radio, ya hablando del estrés y la ansiedad. Estamos viendo esas 4 cosas en las cuales un amigo, un hermano bálsamo, medicina, ayudó al apóstol Pablo. La primera de ellas era muchas veces me confortó. La segunda de ellas era no se avergonzó de mis cadenas. Y todo esto basado en la reflexión bíblica que estamos trayendo en la madrugada de este programa. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 15 al 18. Y la tercera cosa que hizo ese amigo bálsamo, me buscó diligentemente hasta que me encontró. Así, en el verso 17. Sin darnos el porqué, parece que no le fue fácil a Onesíforo encontrar al apóstol. Me buscó diligentemente hasta. Hay distintas teorías, pero simplemente sabemos que le fue necesario indagar incansablemente para poder localizarlo. Su persistencia al final dio el resultado anhelado, ¿vale? Eso es lo que hace un buen amigo, una buena persona, y más un verdadero creyente. Y preguntamos, ¿no busca el Señor una diligencia parecida en nuestra vida de oración y cuidado de los demás? ¿Conoces a alguien que esté pasando por un tiempo de estrés o depresión? No le abandones. Asegúrale que tienes un interés sincero en oración por ella o por él y por estar a su lado. Y además, si estás pasando por algún túnel de los mencionados en este libro, en esta problemática, serás más capaz de entender a otros que están pasando por una experiencia parecida. Con un buen corazón ayudaríamos mucho. Seríamos instrumentos útiles de nuestro Dios. Y la cuarta cosa que ayudó a Pablo de su amigo Onesíforo, dice, y en declaración, ¿cuánto nos ayudó en Éfeso? Diciéndole a Timoteo, tú lo sabes mejor, verso 18. Y esto es una expresión sorprendente. Se ve que este hombre tenía en su ADN el consolar y ayudar a otros, puesto que no solamente lo ha hecho en la ciudad de Roma en este caso concreto, sino también en la ciudad de Éfeso, donde estaba Timoteo ahora, pastoreando esta iglesia allí en la ciudad de Éfeso. Onesíforo les había ayudado, o literalmente ministrado. ¿Ves la ayuda que prestas a otros como un ministerio? Al añadir las palabras, tú lo sabes mejor, no sabemos si Pablo simplemente dramatiza una situación para resaltar un hecho, o si es que este hombre había ayudado al equipo apostólico en maneras que Pablo ignoraba, pero sabía que Timoteo estaba al corriente mejor que nadie. Si es así, entonces implicaba que Onesíforo ministraba para la audiencia de uno, es decir, del Dios único y trino, el triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no le importaba si los otros sabían los detalles de su ayuda o los ignoraban. Todo un ejemplo, ¿no? Pablo luego apunta que desea que el Señor tenga misericordia de la casa de Onesíforo y pudiera ser que él hubiera muerto por causa del Evangelio.
y ahora su familia estuviera en situación de duelo por él, que es lo que luego encontramos en las enseñanzas que se nos instruyen a los pastores en la teología de la Biblia. Preguntamos, ¿o es que Pablo deseaba con todo su corazón que el Señor bendijera a toda la familia de este hombre debido a su generoso y humanitario carácter? Mira, o escucha, amigo oyente, sea lo que sea, hay bendición que sin duda experimentará cada creyente solidario y sacrificado en aquel gran día final. Tengamos pues cuidados de ser amigos de verdad, también en tiempos de angustia de los demás, que es cuando se muestra la verdadera amistad. Pero no temas, nuestro Dios, mi Dios, está contigo. Búscalo, déjate encontrar por Él. De Juan Carlos Alvarado, esta alabanza en oración: no temas, mi Dios está contigo. No temas, tu Dios está contigo. No temas, tu Dios está contigo. Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. El victorioso que resucitó. El victorioso que resucitó. No temas, tu Dios está contigo. No temas, tu Dios está contigo. No temas, tu Dios está contigo. Dios está contigo. Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. El victorioso que resucitó. El victorioso que resucitó. Oh, sí, Señor. ¿Cuántos creen que Dios está aquí hoy? Vamos a decirlo a todas las naciones. Hombres conmigo. No temas, tu Dios está mujeres. No temas, tu Dios está contigo. No temas. Él es el poderoso de Israel. El victorioso que resucitó. Ahora mujeres. Él es el poderoso de Israel. El victorioso que resucitó. Hombres conmigo. No temas, tu Dios está contigo. No temas, tu Dios está. Todas las tinieblas van a huir al oír el nombre del Señor. ¿Cuántos creen eso? Dígalo. En su nombre. A ver, hombres conmigo, confiésalo. En su nombre. No temas, tu Dios está contigo. No temas, tu Dios está contigo. Él es el poderoso de Israel. El victorioso que resucitó. Que me escuchen las naciones. Escuchen el nombre del Señor. Conmigo. En su nombre. Las tinieblas van a huir. Van a huir al escuchar el nombre de Jesús. Dilo conmigo. En su nombre, sí. Hombres. No temas, tu Dios está contigo. No temas, tu Dios está contigo. Él es el poderoso de Israel. El victorioso que resucitó. Ahora levanta tus manos al Señor. Él es el poderoso de Israel. A ese Dios exaltamos hoy. Él es el Dios de todos los reinos, de
todas las naciones. Él es nuestro Dios esta noche. Y le aclamamos con todo nuestro corazón, porque Él es digno. Démosle un aplauso a Él. Aleluya. Encuentro con Dios, ese devocional precioso en la radio, hablando del estrés y de la ansiedad, basados en el libro Psicología para la Vida Diaria de la doctora Esther Martínez. Es muy importante hacer una diferenciación entre lo urgente y lo importante. Esto es fundamental para evitar los síntomas del estrés y dejar de caer reiteradamente en esas demandas exteriores que, sin darnos cuenta, controlan absolutamente nuestra forma de vivir las 24 horas del día y fuerzan a nuestras glándulas suprarrenales a ir inyectando los corticoides mencionados en nuestro organismo. Dice la doctora Esther Martínez, como ya hemos dicho, el estrés se trata específicamente de una reacción a la presión. Pero realmente, si hilamos muy fino, también hemos mencionado ya que el estrés no es en sí mismo el problema. En realidad, lo tenemos que ver como una alarma de que algo en nuestro entorno o en nosotros mismos no va bien. Y que lo que de verdad nos afecta es cómo vivimos lo que nos pasa y cómo reaccionamos ante las demandas de los demás, que es lo que estamos viendo también en las relaciones, es decir, en personas tóxicas, pero asimismo en la solución que hay en la petición de oración a nuestro Dios de que nos provea de amigos medicina, de amigos bálsamo. Esto es muy importante. Es decir, qué importancia le damos a los estresantes y cómo los digerimos. Diciéndolo de forma sencilla, cómo percibimos las cosas y las personas que nos rodean y qué hacemos con esa percepción. Y el consejo de la doctora Esther Martínez es que cuidemos con esmero nuestra forma de reaccionar ante los acontecimientos diarios y ante acciones, demandas y palabras inapropiadas de otros que pueden ser abusivas y excesivamente estresantes. Además de saber que la reacción de alerta desmesurada no es necesaria ni conveniente en la mayoría de los casos. En este tema es muy importante autoconocernos y hacer un análisis riguroso de cómo vivimos lo que nos pasa, cómo nos enseñaron nuestros padres a gestionar las dificultades, o qué ausencia hay si no tuvimos de pronto padres que nos cuidaran, o de pronto fuimos huérfanos. Hay tantas circunstancias, ¿no? Los retos de la vida a sí mismo y las demandas de otros. También cómo llevamos nuestra agenda, cuánto tiempo dedicamos al descanso y cómo gestionamos en general las 24 horas del día. Esto es muy importante, ¿vale? Es muy importante manejar bien el tiempo para evitar sentirnos estresados. El problema hoy es que nunca tenemos tiempo para nada. La Biblia expone el siguiente clamor del rey David al Señor cuando en el Salmo 90, versículo 12 dice: enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días, ya sea que haciéndolo de esa manera en ti, traigamos al corazón sabiduría. Debemos examinar con mucho cuidado el uso que hacemos de nuestro tiempo y valorar las 24 horas del día. Ver cómo las fraccionamos y qué hacemos en esas fracciones. Por sentido común tendríamos que dividir el día en 3 partes. Y esto es como una regla de oro que se nos enseña incluso en la medicina clínica, ¿vale? Es decir, los doctores, los médicos, incluso los terapeutas, los psicólogos, la pastoral, las recomendaciones de los buenos amigos, los libros, la literatura, dicen que
Hay un tiempo para dormir, es decir, 8 horas. Hay un tiempo para trabajar, es decir, 8 horas. Y de ahí viene que se ponga una jornada laboral de 8 horas en el mundo mundial. Cuando ya se rompe esto, que se rompe con demasiada frecuencia, pues hay problemas. Y también debe haber un tiempo, es decir, otras 8 horas para el resto de cosas que tenemos que hacer, pero que deben incluir también cierto descanso. Pero en todo ello, en el dormir, en el trabajar y en el descansar, en la propuesta de este devocional Encuentro con Dios y en lo que Dios demanda y pide de nosotros, es que nosotros pudiéramos poner al Señor en primer lugar, en el tiempo, y dedicarle tiempo a Él. Y veríamos cuánta paz nos produce, porque no hay nadie como Él, que es la canción, la alabanza que seguidamente escucharemos, para seguir hablando ahora de la conexión entre el uso del tiempo con el estrés y la ansiedad. No hay nadie como tú. Inviértele tiempo al Señor, pasa tiempo con el Señor. Declárale, por ejemplo, esto en oración, en adoración y en alabanza. No hay nadie como tú, mi Dios. Eres la fuente de paz, eres el Señor, eres el Salvador, lo eres todo. Te amo, Señor, y te amo porque tú me has amado primero. Adoramos al Señor. Señor, elimina este día todo temor de nuestra vida. Cúbrenos, Señor. Abrázanos. No hay nadie, Señor. No hay nadie como tú. 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 Nadie como tú. No hay nadie como tú. Porque siempre que yo te busco, tú estás junto a mí. Porque siempre por muchas cosas, no hay nadie como tú. 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 Levanta tu voz y díselo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Háblale al Señor. Dile. No hay nadie como Él para pasar ese tiempo. Se nos está pasando el tiempo, qué maravilloso. Podemos seguir escuchando esa alabanza hasta que termine y seguir hablando del tiempo. Debemos examinar con mucho cuidado el uso que hacemos de nuestro tiempo y valorar las 24 horas del día. Ver cómo las fraccionamos y qué hacemos con en esas fracciones. Y por sentido común tendríamos que dividir el día, como lo decíamos, en esas 3 partes, ¿vale? Una observación que debemos considerar es que la Biblia habla más de descanso que de trabajo, ¿vale? Al Señor le preocupó mucho el tema del trabajo,
En 2 de Tesalonicenses 3:10 dijo, si alguno no quiere trabajar por medio del apóstol Pablo, pues tampoco coma. Pero demanda que no te olvides también del descanso. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, dice Éxodo 28. El día de reposo se trata de un descanso instaurado por Dios. Y el término original hebreo significa desistir, en este caso, desistir de la actividad laboral. Tiene que tener un término, no podemos trabajar todo el día. A veces pensamos que somos mejores si trabajamos más allá de nuestras fuerzas y posibilidades. No es así. No es sabio exigirnos más de lo que podemos hacer. Os dejo un dato importante, dice la doctora Esther Martínez en este libro Psicología para la Vida Diaria. Parece que a partir de 46 horas de trabajo semanales se incrementa un tanto el riesgo de ataque al corazón o de angina de pecho, según una investigación realizada por la Universidad de Texas en los Estados Unidos. Y este dato es muy interesante porque nos da una llamada de atención en cuanto al peligro de tener jornadas laborales excesivamente largas, porque los expertos afirman que puede perjudicar la salud cardiovascular a medio y a largo plazo. La verdad que deberíamos agradecer al Señor que nos dejara la parábola del buen samaritano. Y allí en Lucas 10, versículo 34 nos dice, y acercándose él vendó sus heridas, echándole aceite y vino a esas heridas y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón, ¿vale? El samaritano, por el texto bíblico, fue el único que estuvo dispuesto a ayudar todo y con todo lo que podía. Pero él estableció un límite claro. Lo llevó al mesón a fin de que se recuperase. Notemos que no lo llevó a su casa. Interesante, ¿no? Eso no quiere decir que debamos olvidar la hospitalidad, como nos lo dice Hebreos 13:2, pero implica que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos como cuidamos a los demás y no ir más allá de nuestras posibilidades y fuerzas en cuanto al trabajo y servicio a los demás. Básicamente, volvemos a insistir en que hemos de revisar muy seriamente nuestro concepto de tiempo y el uso que hacemos de las 24 horas del día. Tendríamos que distinguir 2 acepciones de la palabra tiempo. En primer lugar, cronos, que es el término griego que define el tiempo cronológico. Es lineal y todos los segundos valen lo mismo. Se siguen unos a otros y van determinando el ritmo de nuestra vida. Pero hay otro término referido a la misma palabra y es el vocablo kairos, que está más relacionado con cómo vivimos los segundos, los minutos y las horas de nuestra vida. Ahí está la clave. Creo que no tenemos asumido que todos los seres humanos tenemos solo esas 24 horas del día y nos es posible estirarlas a fin de que se multipliquen, como si fuera una goma elástica. Si fuera así, se rompería. Y eso es exactamente lo que hacemos. Rompemos la línea del tiempo. Metemos más cosas de las que caben en ese tiempo y eso nos conduce a la necesidad de hacerlo todo muy deprisa y el resultado final es que nos rompemos por dentro. Estrés y ansiedad. Por eso, para terminar en esta noche preciosa y a cualquier hora y a cualquier momento, también consideremos un tiempo para dormir. Descansa en el Señor. Esta alabanza de Marcos Vidal cierra este programa en el día de hoy y nos invita para una próxima semana, Dios mediante, a esta misma hora y a cualquier hora del día, a través del podcast, de que tengas un devocional, un encuentro con Dios. Escuchamos esta alabanza y nos despedimos de los oyentes hasta una próxima. Que el Señor les bendiga. Adoramos al Señor con la canción Tu Nombre de Marcos Vidal. No hago más que pensar en tu nombre, lo demás no viene al caso. No hago más que soñar con tu nombre y dormirme en tu abrazo. Volverás a darme
vida, restaurando paso a paso. No hago más que decir tu nombre, Jesús, Jesús, y descanso. De controlar, hay dolores que no se anestesian, situaciones que no lograré comprender, despedidas que hieren y espantan, hay batallas que preferiría evitar, hay gigantes que se nos enfrentan y solo hay una luz, un destello que trae esperanza a mi corazón. Yo no hago más que pensar en tu nombre, lo demás no viene al caso. No hago más que soñar con tu nombre y dormirme en tu abrazo. Volverás a darme vida, restaurando paso a paso. No hago más que decir tu nombre, Jesús, Jesús, y descanso. Y descanso. Radio Altajay. La Jungla Radio. Nos gusta estar cerca de ti.